Soy feliz. Capítulo 87. Otis ni sabía cómo sentirse en este momento. Ahora mismo estaba con un plumero en la mano mientras lenta y meticulosamente limpiaba el polvo de los estantes, las ventanas, la cocina, la sala, incluso también de parecer lo más modesta posible tras no querer usar su ropa anterior al llegar a este mundo. Y mírenla ahora. Siendo reducida a una mera sirvienta con una pizca de poder mágico, además de pertenecer como la esclava a un hombre que la reclamó como suya, ahora con el deber de obedecer a su amo en todo lo que ordenara, y como él le dijo al presentarle a su familia, ahora era la nueva sirvienta de la casa. Decir que Mi y Rina se sorprendieron fue un mal chiste. Rina entró a casa trayendo en su sombre con la fuerza posible de su pequeño cuerpo, para después lanzarle preguntas a su padre de cómo fue que consiguió una sirvienta, y con Emi estando en duda de sí misma, de si debía de objetar las decisiones de su marido de contratar a una criada en su hogar, aun sabiendo que ella también podía hacerlo, o el mismo Naruto con toda la cantidad de clones que podía hacer para mantener su hogar limpio y ordenado lo mejor posible. Así que una sirvienta era bastante raro y repentino para asimilar en un solo día. Incluso para la misma Otis, que no se imaginaba a sí misma como una sirvienta o criada, ni como ninguna otra cosa que la raza humana de este mundo o del otro estaban acostumbrados a vivir sus vidas con una ocupación. Esto sin duda fue extraño y degradante para la diosa dragón, o más bien, ex-diosa, que estaba destinada ahora a ser la sirvienta de la casa de la familia Uzumaki. Otis tenía una mirada sin emociones mientras terminaba de limpiar, o al menos lo que supuso era el fin de su trabajo que Naruto le dio el día de hoy. Pero había algo más que aclarar el día de hoy con respecto a dos personas que hacían que Otis se sintiera incómoda. Rina estaba sentada en uno de los sillones tratando de leer un libro de la Academia Ninja, pero mandando miradas agudas a la mujer pelinegra, que recogía todo y dejaba lo demás como estaba mientras se hacía de la vista gorda al no captar la mirada de su nueva ama. La bicolor estaba un poco inquieta con la mujer, sobre todo por una sola cosa. Otis. Ese era el nombre de la sirvienta, pero también recordaba que así se llamaba la diosa dragón Otis Ouroboros, el dragón del infinito. Si esto era una broma, no era divertido. Otis era un ser de alto poder y fuerza, bastante temida en el mundo sobrenatural y todas las facciones de los diferentes panteones, al igual que Gran Rojo, como para querer rebajarse a ser una sirvienta, y sobre todo es su hogar de todas las cosas de las que se pudo haber imaginado que podían suceder. ¿Qué estaba pasando en realidad? Rina no era tan ingenua como para tragarse algo tan tonto como esto ahora. Debía de haber algo. Y sí, tal vez esta sirvienta, por alguna extraña, tonta, absurda y loca coincidencia, fuera que esta mujer llevara su nombre sin que sus padres se dieran cuenta de que llevaba el mismo nombre que el de una diosa dragón. ¿Podía ser eso? No estaba segura, pero no podía sacar conclusiones precipitadas. Otis siguió sintiendo la mirada de Rina queriendo atravesar su cráneo de alguna manera por la forma en la que la veía, y lo que fue un tanto curioso y a la vez increíble, fue que esa niña era la misma que tenía que buscar y llevar a su otro mundo con su familia. Mira su sorpresa al descubrir que la próxima heredera de la casa Gremory, una de las familias de demonios más conocidas en el inframundo, hija de uno de los salvadores del mundo sobrenatural, ahora convertida en una humana, y una con un toque de esencia diferente. Estaba segura de que si los padres de Rina, o el resto de su familia la vieran, estaba segura que sufrirían de un ataque al corazón al ver en lo que se convirtió, desconectado de todo rasgo sanguíneo de sus padres y el resto de sus parientes. Era sorprendente para Otis presenciar algo como esto. Un demonio de sangre pura, reencarnada ahora en una humana. Podía sentir la misma marca de energía y rasgos de esa niña en el hombre para que ahora debía servir, como si ahora fuera su hija. Esta noticia pondría a poner a todo el inframundo de cabeza si se enteraran de esto. Pero para saberlo ellos tendrían que llegar aquí y averiguarlo, lo que sería imposible si supieran lo que tendrían que pasar si encontraban este mundo y lo que tendrían que dejar de lado por cruzar ese sello extraño pero poderoso. De todos modos, ya no podía hacer nada más que especular de cuál sería la razón del que Rina haya tomado esta nueva vida como algo bueno para ella, considerando que su familia estaba buscándola por todas partes. Ahora, había algo que más que a Otis la tenía inquieta. Observó por el rabillo del ojo a la última integrante de esta familia, la misma mujer que también Rina estaba compartiendo energía y rasgos por igual. Emi estaba muy tranquila mientras cocina el almuerzo para hoy, muy tranquila y serena,
cortando de manera fina y muy ridícula y pedazo de carne el pequeño cubos a un ritmo rápido y con los ojos cerrados y una sonrisa encantadora e inocente, sin ninguna preocupación o miedo a cortarse los dedos por accidente, teniendo un manejo increíble por el cuchillo que empuñaba, además de no dejar ninguna marca en la tabla para cortar que estaba usando, mientras encendía el fuego de la cocina, demasiado alto como para empezar a sacar una pila de llamas que pudo solo 3 segundos antes de que lo apagara y viera que lo que tardaría 15 minutos en hacer ya estaba hecho, dejando que la carne se friera en una sartén a la misma temperatura de que el resto de la cocina que seguía y seguía ardiendo en un fuego alto que podría quemar toda la casa en un instante si no los apagaba o tenía cuidado de lo que estaba haciendo. Después de un año o un poco más, Emi había entendido mucho sobre cocina que ahora podía considerarse buena, pero en la forma en la que lo había parecía que podía poner a más de uno nervioso. Emi tiró el resto de las verduras al aire ya lavadas, y en menos de un microsegundo, todas habían sido cortadas y puestas en un recipiente para la ensalada. Todo el acto había tan rápido para que el ojo humano o uno experimento y experto con años y años de entrenamiento y práctica extremas fueran imposible de ver tal acto. La sonrisa de Emi no dejó su rostro en ningún segundo mientras seguía con su deber de preparar el almuerzo. Ahora, nos hace falta tomate. Sacó algunos para empezar con su trabajo de cortar una vez más con el cuchillo que parecía que el utensilio de cocina ahora parecía ser parte de su cuerpo por la forma en la que lo sujetaba con demasiada fuerza que podía no solo romper el mango del cuchillo, sino el mismo metal. Su misma presencia y sonrisa dulce fue suficiente para hacer que los tomates se pusieran a sudar del miedo, incluso se les podía ver temblar ante la vista de lo que la mujer podría hacerles. Alzó el cuchillo, y todo se apagó para los pobres e inocentes tomates. El corte había sido suficiente para salpicar toda la mesa en un tono rojo profundo y demacrado. Pequeñas gotas caían al suelo creando un pequeño charco rojo brillante reflejando a la misma causante de todo el desastre. El mismo tomate ahora destrozado había salpicado en todo el cuerpo de la pelirroja, su rostro más que todo. Omi. Parece que me excedí. Una mirada como una sonrisa inocente y cariñosa se reflejaron en su rostro por el acto. Ante la vista, Emi parecía dar la vibra de ser más una asesina despiadada y cruel por la forma en la que se veía, sonreía, incluso el brillo en sus ojos violeta agua prometía más que al muerte sino una horrible, horrible tortura para cualquiera. Tanto Opis como Rina sintieron el miedo recorrer sus cuerpos por la forma en que Emi se veía y estaba actuando, inconsciente de lo que estaba provocando. Rina quería mucho a Emi, pero a veces sus actos y sonrisas en la cocina siempre la asustaban demasiado, que era mejor no ver o ella podría incluso hacerle todo lo que les hizo a la carne ahora mutilada, o a esos pobres e inocentes tomates que no merecían esa clase de muerte demasiado violente. Ya empezaba a sentir tristeza por ellos. Opis no fue la excepción. Tomó nota de no acercarse a esa mujer si no quería morir demasiado pronto en su nuevo trabajo, además de que ya no tenía su fuerza y poderes para protegerla, así que sería un boleto seguro a la muerte. Hoy sería un día muy terrorífico para ambas. En el inframundo. Rías miraba apenada y avergonzada, cabizbaja sentada desde su posición alrededor de la mesa del gran comedor, con todos los miembros de su familia con Issei, que parecían no decir ni una palabra desde que se sentaron. Era extraño y a la vez bastante incómodo que todos se sentaran a comer sin decirse nada. Durante un tiempo, comer todos juntos siempre en familia había sido uno de los momentos que todos en la mansión disfrutaban demasiado. Reían, hablaban, jugaban y conversaban de sus mañanas y de todo lo que hicieron o lo que aprendieron. Había sido un buen sentimiento que cada uno disfrutaba de sentarse a comer, disfrutar todos en familia. No fue después de los últimos acontecimientos con el escape de la próxima heredera del clan Gremori que puso a todos en un estado de alerta, que hizo que cada demonio de diferentes clanes y familias salieran en su búsqueda, aún sin encontrar alguna señal de su paradero desde que se enteraron. Desde ese día, nadie había dicho nada, no por querer una explicación, sino porque ya sabían todo lo sucedido y quiénes eran los culpables de lo que estaba pasando ahora. Ninguna de las mujeres sentadas en la mesa dijo nada, incluso sus hijos, que eran los más habladores de todos, siempre iniciando la primera conversación del día, estaban muy callados como para querer decir algo que incluso pudiera quitar la tensión a su alrededor, con todos los adultos mirando abajo con expresiones igual de avergonzadas. Los sirvientes, mucamas y mayordomos nunca decían nada, pero en sus miradas eran bastante notables lo que estaban pensando. Issei tampoco tenía palabras para mejorar la situación de ahora, o suavizarlo. Nada.
Una de sus hijas había escapado de su hogar, sin algún rumbo o señal de paradero, más que solo una nota que detallaba sus intenciones de cómo es que ya no tenía nada es hogar, y que esperaba ser feliz en donde sea que estuviera. Como si nunca hubiera sido feliz desde que nació. La comida servida en la mesa empezaba a enfriarse poco a poco. Ninguno tenía hambre. Pero debían comer, no era bueno desperdiciar la comida. Rías no sabía qué tan mal podía sentirse ahora. El dolor el pecho no había acabado desde que se enteró de que su única hija había decidido irse de casa, y ella sin saber cómo estaba, si estaba bien o mal, si estaba feliz o triste, si estaba viva o muerta. Nada. No había nada. Ninguna señal. Se sintió horrible, y eso era solo un gran problema comparado con el resto que aún le quedaba. Sus padres ahora no le hablaban, y no tenía excusa para eso, mientras que su hermano mayor hacía caso a las órdenes de su madre al encontrar a Rina, con todo su ejército y leales a el que pudieran encontrarla, junto con el resto de los Maous que movilizaron al resto de sus tropas en busca de Rina, sin ninguna señal de cómo era o de qué pista debían de seguir de ella. Ninguno tenía alguna imagen de referencia o foto de Rina como para saber cómo era. Nadie sabía nada de ella. Era como buscar una aguja en un enorme pajar, pero siguieron órdenes de buscar a Rina con la única señal de ser parte del clan Gremory, a cualquier niña con el cabello rojo y rasgos similares a los padres de esta. Una tarea imposible si es que no sabían dónde encontrar a alguien con tales características en todo el inframundo, o incluso en el mundo humano, donde tenían a más demonios movilizándose, junto con la ayuda de las demás facciones bíblicas. No terminó ahí, ya también pidieron ayuda a los de la facción nórdica para ayudarlos, con Odín siendo el más interesado de saber cómo es que una niña fue capaz de desaparecer de la nada, o incluso sin dejar señal alguna de su último paradero, con su ojo que le permitía ver en los 9 reinos, pero aún con eso, no lograba encontrarla por ninguna parte. Lo que fue otra frustración y tristeza para la familia de no saber nada de ella o alguna señal de ella. Nada estaba mejorando. En medio de la comida, Rías miró su plato con ningún ánimo o apetito. La porción de comida en su boca no le traía nada de sabor, no podía saborear ni disfrutar nada. Masticaba de manera lenta y saber el por qué lo estaba haciendo en primer lugar. Le daba náuseas solo masticar, el remolino en su estómago no la dejaba en paz, además de su dolor de cabeza y leves mareos, a atreverse a hacer algo o su trabajo se lo impedían. Se sentía débil ante todo. Y comer no lo mejoraba. Su plato era poco apetecible ahora, y mientras más lo miraba más, horrible se hacía mientras lo comía. Como no pudo darse cuenta antes. Nada de esto hubiera pasado si, no pudo soportarlo más. Se levantó repentinamente de la mesa llamando la atención de todos, y la vieron irse, tomando la puerta y cerrándola con fuerza. Nadie se atrevió a seguirla, nada de lo que hicieran serviría. Rías se encaminó lo más rápido que pudo hacia su habitación, y la cerró con fuerza, se apegó a él, dejándose caer al suelo y abrazó sus rodillas. ¿Y se le permitió y buen y largo llanto? En otra parte. Naruto miraba desde su lado a los diferentes pilas de papeleo ya terminadas cuando llegó a su oficina, y la mirada nada contenta de Shikamaru con respecto a cómo es que Naruto después de tanto tiempo siendo Hokage, lograba lo que ninguno excepto Tobirama Senju logró. Vencer el papeleo. La mirada engreída de Naruto no pasó desapercibida por el pelo con cola de piña que lo miraba con disgusto. A él también le daban papeleo por hacer, pero lastima que sus reservas de chakra no sean tan altas como uno esperaba para hacer un mínimo de 10 clones, ni mucho menos aprender el jutsu como él quisiera. De todos modos, Naruto disfrutó bastante de su logro, y el maldito todavía no dejaba de restregarle eso en la cara. Dejando de lado todo eso. ¿Te ves muy feliz el día de hoy, no Naruto? Shikamaru preguntó al ver su rostro. ¿Cómo no estarlo? Tengo un trabajo estable y bien pagado, tengo una hija y a mi bella esposa esperándome en casa, además de sacarle provecho a los imbéciles del consejo después tantos años de cobrarles todo lo que usaron sin mi permiso, y también a un buen amigo a mi lado que siempre está ayudándome cada vez que lo necesite. Naruto dijo con toda la felicidad del mundo mientras disfrutaba de ya no tener ningún otro problema con respecto a que Opis pudiera llevarse a Rina. Pero tendría que hablar con ella más tarde, además de que de alguna forma logró tenerla como su sirvienta en su casa, con Emi y Rina, además con Kurama vigilándola para que no hiciera nada raro en su ausencia, aunque dudaba de que la ahora mujer intentara algo en su estado actual, siendo ahora más débil de lo que ella se hacía decir que era una diosa en su mundo o lo que sea que era antes de que llegara aquí con ellos. Era mejor olvidarlo y no decir nada.
Esto sería un secreto que esperaba nadie pudiera enterarse hasta que fuera absolutamente necesario. Shikamaru arrugó la mirada, un poco celoso de eso. Pues tenía una gran cantidad de trabajo encima que requieran una gran cantidad de su tiempo, mientras que el rubio frente a él podía hacer lo que quisiera y ahora parecía disfrutar de ello. No es que no lo mereciera después de todo lo acontecido con Hinata, la guerra, la infancia perdida, años y años de entrenamiento para ser aceptado por todos, y era mejor que disfrutara lo que tenía, pero quería quitarle esa sonrisa engreída de la cara. Sí, bueno, no fue como cuando te encontré a ti y a esposa en la oficina. Eso no te incumbe. Naruto ladró, sacando una sonrisa a Shikamaru al ver que tenía un pequeño truco para sacar a relucir. Por cierto, Lord Kage. Le llegaron algunas cartas antes del festival de la aldea, que sería mejor que leyera antes de irse. Naruto alzó la ceja antes de que Shikamaru dejara una caja llena de cartas con diferentes sellos inscritos en ellos, yéndose de la habitación con una sonrisa en su rostro al ver cómo Naruto palideció al ver quiénes eran los que las mandaron. Naruto tomó cada una de las cartas en sus manos temblorosas mientras inspeccionaba cada una de ellas, el sentimiento de hundimiento se apoderó de él al ver que situación feliz cambió a una de pura desesperación y temor a lo que esto podría implicar. Bien, estoy jodido. En otra parte. Hinako caminaba por una calle transitada de la aldea, llevando entre sus manos una pequeña caja con roles de canela. Le gustaban mucho comerlos, pues su tía Anabi le había comprado unos hace un año, y después de ese día tomó un gran gusto por ellos. Estas últimas semanas no había ocurrido nada tan interesante o sorprendente, además de aún tener su mano envuelta en una pequeña venda por el corte que le provocó el gato que ella salvó de quedar atrapado en ese alambre el día que fue de paseo con Akamaru. Vaya forma en la que terminó por ser recompensada por su acto de ayudar a otros. Pero no se arrepentía de nada. Ayudar a un gato de quedar atrapada en un alambre sin forma de salir y morir de hambruna era horrible. No quería que ella pasara por eso. Abrió con cuidado la caja de dulces, sacando un rollo de canela, dándole un mordisco y masticando meticulosamente el dulce. Le gustaban. La gente a su alrededor apenas podía reconocerla, o algunos la miraban con un toque de interés y curiosidad ajena a todo lo demás. A Hinako no le importaba en lo más mínimo sus miradas hacia ella, incluso si solo poseía un solo ojo Byakugan, que era el principal tema de charla de todos al verla o incluso saber su nuevo cambio de apariencia al verla dejar relucir su cara un poco más de lo que ellos estaban acostumbrados a ver en la pequeña heredera del clan Hyuga. No había que temerle a lo que ellos pensaran, sino más bien a lo que podía ser capaz de hacer con sus acciones en el futuro. Y estaba segura de que podría hacerles ver de lo que podía llegar a ser. Caminando un poco más cerca de una calle oscurecida por un edificio, la niña se detuvo en seca. Su sentido del olfato se alzó una vez más ante el aroma bastante familiar provenir de un pequeño callejón. Curiosa, se acercó para ver lo que sucedía por los repentinos ruidos, gemidos y maullidos de desesperación. No entendía bien el idioma del pequeño animal, aunque sí sabía que no se trataba de un canino. Una vez estuvo cerca se encontró con una vista demasiado triste. Frente a ella, tirada en el suelo se encontraba el gato que ella había salvado. La única diferencia era el olor a podrido emanar de ella, sin mencionar las moscas que estaban empezando a rodear su cuerpo inerte en el suelo, poco a poco consumiéndola. No sabía qué clase de sentimientos podía tener ahora. Debía de estar triste, y mostrarlo abiertamente mientras miraba el pequeño cadáver. No podía cambiar mucho su expresión, pero sí que las pequeñas lágrimas empezaron a mostrarse en las esquinas de sus ojos al ver al gato muerto aún sin saber qué fue la causa. Se quedó viéndolo más tiempo del que debería una persona normal ver un animal muerto. Pero volvió a escuchar los maullidos pequeños pero débiles dentro de una caja bastante maltratada y de aspecto sucio. Justo dentro de la caja, se encontró dos pequeños gatos. Ambos con colores opuestos. Una de ellas poseía un pelaje blanco como la nieve, mientras que la otra tenía un pelaje negro bastante llamativo, pero compartían los mismos ojos amarillos, ambos mirándola a los ojos con una sensación de miedo, como si la tuvieran miedo de lo que Hinako pudiera hacerles a las pobres criaturas que acababan de ver a lo que era su madre ahora muerta en el suelo, y con una humana ahora presente, lo que provocó aún más que trataran de adentrarse inútilmente cada vez más en la pequeña caja. Hinako se les quedó viendo con una mezcla de simpatía y tristeza enmascaradas en un rostro neutro al ver a las pequeñas felinas. En su estado actual aún con solo unos 5 meses de vida, no sabía cuánto tiempo podrían estar viviendo en las calles de esta manera, sin mencionar que podrían hacerles daño.
Pequeños dientes de leche, uñas aún sin desarrollar, y con poco maneja de sus extremidades o reflejos. Se les quedó viendo un buen rato, tomando su decisión de qué debía de hacer. Abriendo la caja de dulces, dejo frente a los pequeños todos los dulces que compro, como un último recurso para que pudieran comer y que no pasaran hambre. Mirando a la niña humana, ambos gatos no sabían cómo corresponder ante el acto de amabilidad dada, aún sin comprenderla. Hinako se alejó lentamente de las pequeñas, dándoles una última mirada, sin saber qué más hacer por ellas. No podía llevarlas consigo. El recinto de su clan estaba unido entre los Hyuga y Inuzuka, así que podría ser peligroso para los gatos si los llevaba con ella, pues es posible que los perros entrenados y Ninken puedan matarlas en menos de un segundo. No iba a tomar el riesgo. Con eso en mente, Hinako se retiró de la escena, sin notar que ambos felinos la miraban marcharse. Más tarde. Hinako estaba sentada en las raíces de un árbol, disfrutando bastante de las sombras que éste le proporcionaba, incluso también le gustaba el aroma de la naturaleza, además de estar en un parque, le gustaba la sensación de acostarse y dormir un poco, incluso si no tenía mucho en el estómago. No importaba. Era uno de los pocos momentos de tranquilidad que podía disfrutar estando lejos del recinto del clan, además de no tener que soportar las miradas que poco a poco empezaron a volverse incómodas, hasta el punto de volverse molestas. Aún así, tenía suficiente tiempo para ella sola y tomaba una pequeña siesta de todo. Lo necesitaba. Antes de poder seguir disfrutando de la sensación del sueño, sintió un peso extraño sobre su pecho. Despertándose, dirigió la mirada ante lo que sucedía. Solo para encontrarse cara a cara con los pequeños gatos blanco y negro que la miraba con una mezcla de ánimo y sorpresa al verla despertar de su sueño, sus bocas estaban cubiertas con el olor a los dulces que les dejó antes de irse. ¿Me siguieron? Ella preguntó a los gatos como si pudiera recibir una respuesta concreta, recibiendo una inclinación de cabeza de parte de ambas, como si no entenderían nada de lo que decía. Se inclinaron un poco más frente a ella como si quisieran ver dentro de su alma. Hinako entendía un poco de su nueva situación. Ella había alimentado a unos gatos. Y ahora, ellas estarían siguiéndola a todas partes por más comida y refugio. En todo caso. Era dueña de 2 gatos. En otra parte. Rina tomaba su taza de té tan calmada de la que nunca pensó en sentirse, mientras miraba de reojo a Otis que seguía limpiando el resto de las cosas de la casa con su plumero. Seguía dudando de ella sin saber nada, más que solo ver que ahora era la criada de su hogar, además de que ésta no mostraba casi ninguna emoción al hacer su tarea, pero no podía hacer nada más que gesticular. De todos modos, era mejor no seguir o podía considerar incómodo. La comida está lista. La alegre y calmada voz de Emi se hizo saber a través de la cocina mientras veía toda la comida puesta en la mesa. Voy. Rina habló, dejando de lado todo el tema de Otis, con la idea de que solo eran ideas suyas y que en verdad, nadie en el inframundo la estaba buscando. Esperaba que así fuera. No quería que nadie supiera de ella o en dónde estaba, ni que vinieran a su hogar y destruyeran todo lo que había abrazado con tanta fuerza y cariño. Otis, puedes venir a comer con nosotras. ¿Te apetece? La diosa, o más bien, exdiosa observó con cuidado a la pelirroja. Las conversaciones o incluso comer con humanos no fue algo que a ella alguna vez haya aceptado, no porque no quisiera sino porque lo veía algo completamente inútil en su opinión, además de la idea de comer. Pero como estaban las cosas ahora con su nuevo estado de debilidad además de no poseer sus poderes y fuerzas, sin mencionar de ser la sirvienta de esta familia, no le quedaba de otra. Claro, Emi-sama. Ya sentía su rota dignidad romperse cada vez. Antes de que todas se sentaran, la puerta se abrió, dejando a la vista a un Naruto con la mirada y sonrisa nerviosa. Bienvenido, papá. ¿Estás bien? Rina preguntó al hombre rubio verlo entrar a la casa con unas 15 cartas en sus manos. Naruto-kun. ¿Sucede algo? Emi preguntó, y Opis estaba tratando de mantenerse al margen de lo que estaba pasando, pero ver a su nuevo amo en tal estado levantó sus dudas de qué era lo que le sucedía. Bueno, digamos que tendremos visitas. Naruto alzó las cartas. Todas y cada una de ellas eran de las demás aldeas y pueblos vecinos. Y en cada una de ellas tenía el mismo último mensaje. Te veremos pronto, Naruto-kun. Sí. Esta semana iba a ser muy difícil. Fin del capítulo.